Vamos a empezar entonces. Ahí me disculpan pesaditos los temas. Bueno, no sé si en la primera sesión que tuvimos yo les dije que el primero y el segundo parcial, en mi parecer, el segundo parcial es el más fácil, el segundo. Y el primero es muy trabajable. El tercero no es que sea imposible, no es que sea difícil, solo que en el tercero hay mucho tema, o sea, hay mucho teorema, mucha teoría, que toca pues como irse aprendiendo. Entonces en el tercero a veces se dificulta por eso, como por aprenderse tantos teoremas tan rápido. El segundo es muy fácil, la verdad simplemente es desarrollar la lógica de los ejercicios y ya. De resto es demasiado sencillo la parte operativa. Entonces ahí me disculpan que el sábado no pudimos tener el taller porque pues me estaba sin internet en la mañana, entonces paila, no tenía cómo. Y bueno, el sábado íbamos a empezar con este ejercicio, entonces empecemos hoy por este. Este es un ejercicio, pues que está en el taller número 2, pero es de un parcial viejo y es muy interesante, la verdad, el ejercicio porque aplicamos primero que todo el teorema fundamental del cálculo, que es el tema que venimos trabajando, y pues la lógica la sigue trabajando este ejercicio, solo que aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es tener en cuenta bien la definición de derivada. Ay, mira como coloradito. Ya Listo. traje. Ya habló con Karen cuánto le cobro. Ok, listo. Entonces, bueno, ¿alguien de pronto ya hizo este ejercicio? ¿Alguien ya lo rayó o no lo había visto tan siquiera? No lo había visto. Entonces, miremos cómo es. Primero leámoslo. Nos dicen, sea f una función que va de los reales en los reales y no la definen por esto. O sea, la función está definida mediante una integral. ¿Listo? Es la integral de 1 hasta x de 1/1 más t al cuadrado por dt. Cuando ustedes vean una integral de este tipo con una función en el límite superior, ustedes lo primero que tienen que pensar es, teorema fundamental del cálculo. O sea, por ahí es el camino a seguir. Y nos dicen, aparte aquí nos comprueban eso de que es el teorema fundamental del cálculo, porque nos dicen que esa función es diferenciable para todo x. O sea, se puede derivar. Y eso ya me comprueba de que se puede aplicar el teorema. Y nos dicen además, sea y igual a mx más b, la ecuación de la recta tangente a f, o sea, a esta función, en este punto 0, f de 0, está esta recta tangente. Y nos están diciendo, encuentre los coeficientes m y b de la recta, o sea, que encontremos la expresión de esa recta. Y nos dicen además que hallemos dos números reales, x1 y x2, que x1 sea menor que x2, tales de que la derivada de esa función evaluada en esos dos puntos sea igual a un medio. Entonces, bueno, ahí nos están pidiendo primero que todo dos cosas. La forma de la recta, o sea, m y b, y ese punto x1 y x2. Entonces, primero que todo, empecemos por tener en cuenta una cosa. La recta tangente a una curva es, supongamos que tenemos esta curva, la recta tangente a esta curva en este punto es la que simplemente, como lo dice pues el nombre, es tangente a la curva, o sea que la recta solo toca a esa curva una vez. O bueno, la puede tocar más, pero lo que nos interesa es que en este punto que está pasando, ¿cuál es la característica de la función que relaciona este punto, o mejor dicho, esta recta con la función? Recordemos qué significa la derivada. ¿Quién me puede decir cuál es el significado de la derivada? Esperen mejor el dibujito. Pendiente. Muy bien. Entonces, si yo tengo una función, la derivada significa la pendiente de la curva, perdón, de la recta tangente en este punto. O sea, si yo encuentro la derivada en este punto que voy a llamar, no sé, x0, esa derivada evaluada en ese punto lo que quiere decir es que es la pendiente de esta recta tangente en este punto. Y eso es exactamente lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que tengo esta función. Que bueno, sí, me la están dando en una forma integral, pero eso no es problema. Y nos están diciendo, sea y a igual a esta recta,
que es tangente a esta función en este punto, en el punto 0, f de 0. Entonces, ya sabemos que esta recta es tangente a esa función en este punto. Entonces, yo ya por ahí puedo empezar a calcular m y b. ¿Por qué? Porque m va a ser la derivada de la función evaluada en el punto 0. ¿Listo? Entonces, ¿ya qué tengo que hacer para encontrar la pendiente de esa recta? Derivar. Entonces voy a decir, m va a ser la derivada, primero hagamos la respecto a x y luego evaluamos. Va a ser la derivada de esta función respecto a x. Entonces esto va a ser de x integral de 1 a x, 1 sobre 1 más t al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Teorema fundamental del cálculo. Entonces tengo el teorema fundamental del cálculo. Por el teorema fundamental del cálculo, ¿cómo derivo esa integral? Entonces recordemos que simplemente donde esté la t, la reemplazo por la función que esté en el límite superior y multiplico pues por la derivada de esa función. En este caso, ¿cuál es la derivada de x? 1. Entonces, la pendiente tiene esta expresión. Como me están diciendo que esa recta tangente, pues es tangente a esta función en el punto 0, entonces yo simplemente voy a hallar la pendiente reemplazando esa derivada, evaluándola en 0 cuadrado. Entonces esto va a ser 1 sobre 1 más 0 al cuadrado, o sea, 1. Entonces ya encontré la pendiente. ¿Queda claro cómo encontramos la pendiente o hay alguna duda? Está Hola, sí, claro. qué pena. ¿Podrías repetir otra vez lo del teorema fundamental del cálculo, por favor? Sí. Recordemos que hay dos teoremas fundamentales del cálculo, el de evaluación y el de la forma derivada. Aquí estamos aplicando es el de la forma derivada, ¿verdad? Que yo necesito derivar la función en ambos lados. Entonces la derivada de f es f' y la derivada de la integral, como el teorema lo dice que son operaciones inversas, entonces se cancelan. Pero no solo es como eliminarlos, tengo que evaluar la función que yo tenga dentro de la integral, evaluarla en la funcioncita que yo tenga aquí arriba. O sea, donde esté la t, la cambio por lo que haya aquí arriba. Si es x, en este caso, simplemente es cambiar a la t por x como vemos acá. Si fuera x al cuadrado, entonces reemplazo por x al cuadrado. Si es logaritmo de x, entonces reemplazo por logaritmo de x. Entonces aquí simplemente era reemplazar por x. Adicionalmente a eso, uno tiene que multiplicar a esa función por la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Entonces, en este caso nos queda igual. ¿Listo? Responde a tu pregunta. Listo, sí, muchas gracias. Listo. Entonces, de esta forma ya encontramos la pendiente. Listo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos encontrar b? Ya encontramos m. Listo. Ahora, ¿cómo encontramos b? Entonces, también de cálculo diferencial, recordemos que significaba uno sumarle o restarle una constante a toda la función. ¿Eso qué efecto tenía gráficamente? No sería trasladarla. Supongamos que yo tengo esta recta original, pero ¿hacia dónde? Entonces, muy bien, es En trasladarlo lleno. en el eje Y. Muy bien, le estamos sumando algo a toda la función. Entonces, si yo le sumo una constante, va a ser que, pues si es positiva, es que la voy a desplazar en el eje Y hacia arriba, y si es negativa, hacia abajo. ¿Qué pasa? Aquí yo no sé cómo es B. Me lo están dando de forma general, pero yo no sé si ese B es positivo o es negativo. Pero entonces yo tengo una forma de conocer ese B. ¿Cómo lo conoceríamos? ¿Tienen alguna idea o no? Entonces, lo importante era entender eso, de que esa constante, lo que quiere decir es que está desplazando la función hacia arriba o hacia abajo, dependiendo el signo y pues el valor que tenga. Entonces nosotros lo que nos dieron fue la función de forma integral. Yo puedo conocer esa función de forma normal. Entonces, ¿por qué nos va a ser útil conocerla de forma normal? Porque vamos a poder ver cómo se está desplazando la función original. Entonces, yo ya encontré la pendiente de la recta tangente a esa función.
¿Qué quiere decir? Entonces que si yo encuentro que esta función se desplazó hacia abajo, entonces su recta tangente también se va a desplazar hacia abajo y puedo conocer cuál es ese b. Entonces para eso simplemente tenemos que integrar. Entonces yo puedo integrar la integral de 1 a x de 1 sobre 1 más t al cuadrado por dt para conocer de forma más fácil quién es esta función. Aquí yo no puedo ver como claramente cómo es la gráfica o sí, la geometría de esa función. Entonces, ¿cómo vamos a integrar esto? Esta es una integral de tablas. Entonces, de pronto ya vieron esa integral, la integral de 1 sobre 1 más y al cuadrado o 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, no sé si recuerdan de cálculo diferencial que la derivada de tangente inversa de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, por teorema fundamental del cálculo, o mejor dicho, con la noción de la antiderivada, yo sé que la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado tiene que ser tangente inversa. Entonces, la integral de 1 sobre 1 más t al cuadrado, ¿cuánto es? Tangente inversa. Recuerden que las variables son mudas. Entonces, la integral de x va a ser la misma que si yo tengo t, w, y. O sea, no me importa la variable, lo que me importa es la forma de la función. Entonces, aquí voy a tener que la integral de 1 sobre 1 más t al cuadrado es tangente inversa de t. En este caso estamos trabajando con la variable. Y esto yo lo tengo que evaluar entre 1 y x. Entonces, aquí ya estamos aplicando el teorema de evaluación, o sea, la otra parte del teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿cómo evalúo eso? Va a ser simplemente, donde esté la t, la reemplazo por el límite superior menos la función evaluada en el inferior. O sea, tangente inversa evaluada en x menos tangente inversa evaluada en 1. Entonces, yo aquí puedo ver cuál es la parte constante de la función. Entonces, la parte constante de la función es esta. Tangente inversa de 1 es un valor constante. O sea, que nuestra función está desplazada hacia arriba o hacia abajo. Muchachos, está desplazada hacia arriba o hacia abajo. Recordemos que tangente evaluada en 1 es un valor constante. Hacia abajo. Muy bien, está desplazado hacia abajo. Esto es lo que nos quiere decir el signo negativo. Entonces, esto está desplazado hacia abajo. Entonces, yo ya puedo comparar lo que se desplazó nuestra función con nuestra recta tangente. Entonces, yo de aquí puedo concluir quién es b. Entonces, ¿quién es b? Sería menos tangente inverso de 1. Entonces, yo ya tengo la forma de mi recta tangente. Entonces, mi recta tangente a la curva en este punto, en el 0, f de 0, es nada más y nada menos que y igual a x menos tangente inversa de 1. Listo. ¿Cómo comprobamos esto? Esto lo podemos comprobar de manera gráfica. Entonces, bueno, ahí me disculpan que estaba en YouTube. Y en GeoGebra yo creo que aquí ya había montado las funciones, pero esperemos a ver, bueno. Listo, listo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a graficar la función que me dieron. Bueno, recuperemos. La función que me dieron. ¿Cuál fue la función que me dieron? Pues yo en GeoGebra no puedo graficar de esta forma la integral. Pero si yo resuelvo esa integral de manera correcta, como la que obtuvimos acá, yo sí puedo graficar eso en GeoGebra. Entonces en GeoGebra la función que nos dieron fue esta. Tangente inversa de x menos tangente inversa de 1. Entonces, como vemos, lo que pasó es que esta función, originalmente, la función de tangente inversa, pasa por acá, o sea, tiene esta forma. Pero como se le está restando ese valor de tangente inversa de 1, entonces vemos que se desplazó hacia abajo. Y miremos o grafiquemos la recta que obtuvimos. La recta que obtuvimos fue y igual a x menos tangente inversa de 1. Entonces, ¿por dónde tendría que pasar esa recta? Esa recta tendría que pasar
me estaban diciendo que en el punto 0, f de 0, o sea, es tangente por acá y con pendiente 1. Entonces miremos que cuando la graficamos, efectivamente se superponen, o mejor dicho, es tangente a la función en ese punto. ¿Listo? Nosotros también podemos graficar la derivada de la función. La derivada de la función, ¿qué fue lo que nos dio? Nos dio 1 sobre 1 más x al cuadrado. Si nosotros la graficamos, podemos ver los valores que tienen esas rectas tangentes a toda esta curva variando. Entonces vemos que todas las rectas tangentes a esa curva en el punto 0 tienen que tener pendiente 1. Eso es lo que me dice esta función. ¿Listo? Entonces ahí quería hacer como ese paréntesis para que miremos gráficamente lo que hicimos en el ejercicio teórico. Pero nos falta una cosa, nosotros también nos están pidiendo un dato adicional, nos están diciendo que encontremos dos puntos x1 y x2 tales que se cumpla esta condición, que la derivada de la función evaluada en ese punto sea igual a un medio. Eso la verdad es muy sencillo. La derivada que obtuvimos es que la derivada de la función es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces yo puedo hacer lo que me están pidiendo, encontrar un punto x1 o x2 tales que evaluada en ese punto 1 más x, lo voy a llamar así, sea igual a un medio. Entonces yo de aquí lo que tengo que hacer es despejar x. Entonces este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y toda esta expresión del denominador pasa a multiplicar al otro lado. Entonces me queda 1 más x al cuadrado. Y ya de aquí puedo despejar x al cuadrado. Entonces este 1 pasa a restar, queda 1 igual a x al cuadrado. Y sacando raíz cuadrada en ambos lados, voy a obtener más o menos raíz de 1 igual a x. O sea que x1 va a ser menos 1 y x2 va a ser 1. Entonces aquí efectivamente ya tengo los dos puntos tales que x1 es menor que x2, que eso era lo que nos estaban pidiendo. Eso es lo que nos estaban pidiendo acá. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿O todo claro? Aquí lo único difícil, en mi parecer, pues que uno puede olvidar, es recordar ese valor o mejor dicho, esa noción de que la derivada es la pendiente de la recta tangente a cualquier curva. O sea, había que tener eso muy claro desde cálculo diferencial. Si no, pues aquí uno ya es muy difícil de empezar a resolver. Te pregunto, ¿por qué supiste que la B era tangente a la -1 de Bien, 1? te lo voy a explicar por acá. Nosotros obtuvimos esta función, ¿cierto? Tangente inversa de x menos tangente inversa de 1. Entonces lo que está pasando es que si yo tuviera solo tangente de x, o mejor dicho, solo la función original, tendría esta función. Y yo sé adicionalmente de que la recta tangente está pasando por el punto 0 y es tangente a la función. Entonces, ¿qué va a pasar? La recta se va a ver, esperen, conecto mi computador, disculpe. Entonces te pregunto, ¿la recta se va a ver afectada de alguna forma si la función sube o baja? O sea, ¿cómo se ve afectada esa recta? ¿Su pendiente va a cambiar? No, su pendiente va a seguir siendo igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que va a estar más arriba o más abajo. Pero ese más arriba o más abajo va a ser el mismo desplazamiento que haya tenido la función. Entonces, si yo encuentro el desplazamiento que tuvo la función, pues encuentro el desplazamiento que tuvo la recta. ¿Y cuál es el desplazamiento que tuvo la función? El valor constante que se le está sumando. Y ese valor constante es menos tangente inversa de 1. Que eso, si no estoy mal, esto es, creo que pi cuartos. Creo que es pi cuartos, creo. Si alguien tiene calculadora, me confirma por favor. Entonces, ahí ya comparando el desplazamiento que tuvo la función, yo puedo deducir quién es B. Hay varias maneras de encontrar ese B. A mi parecer, esta es la más práctica. Perfecto, muchas gracias.
Listo. ¿De pronto hay alguna otra pregunta? Sí, oye, una pregunta, ¿de dónde sacaste ese medio? Es igual a un De la medio. Eso me lo flechita. está Sí. dando el ejercicio. O sea, aquí me están diciendo, encuentra esos dos puntos, x1 y x2. Si quieren, no le prestan al principio no le prestan atención al principio esta condición de que x1 sea menor que x2, pues eso al final sale solito. Pero lo que me importa es que la derivada en ese punto sea igual a un medio. Entonces, por eso es que yo igualo a la derivada evaluada en ese punto x a un medio. Entonces ya lo que hago es despejar a la x. Y como es una ecuación cuadrática, pues tiene que tener dos soluciones. Como saqué raíz en ambos lados, pues la solución va a ser, una solución va a ser una negativa y la otra positiva. Entonces ya aquí yo sí puedo ya decir que, vea, x1 es menos 1 y x2 es 1. Y cumple la condición de, x1, de que x1 tiene que ser menor que x2. ¿Listo? Sí, gracias. Listo. O sea, estos ejercicios es de mucha comprensión lectora. A veces es de entender bien lo que nos están dando y lo que nos están pidiendo. Eso hay que irlo trabajando, muchachos, para la carrera. O sea, es desarrollar. Aquí en cálculo integral sí toca es rayar demasiado, o sea, hacer muchos ejercicios, chocarse. Eso al principio es muy difícil. Yo los entiendo. Eso al principio uno es como, uff, me demoro mero rato haciendo un ejercicio, pero ustedes la van cogiendo. Ahí uno va desarrollando la mente y se va acostumbrando a tener esa comprensión lectora y aplicar lo que hemos aprendido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no, les quería preguntar si tienen por ahí ejercicios que les haya dado Lidia, o me imagino que ustedes ya vieron la integración por sustitución e integración por partes. ¿Por qué me gustaría darle más prioridad a eso? Pues porque son los métodos que tenemos que aprender a manejar al derecho y al revés, y son los que van a tener más peso en el parcial, las técnicas de integración. Porque es muy importante pues, al profundizar en esos métodos de integración, porque es que ustedes en el parcial no les van a decir integre esta integral por sustitución. Ustedes no le van a decir eso. Ustedes tienen que ver lo que tienen y decidir si utilizar integración por sustitución, por partes, sustitución trigonométrica, fracciones parciales. O sea, hay varios métodos y eso es lo difícil, saber cuál aplicar. Entonces, por eso me gustaría como empezar a darle énfasis a eso, para ir saliendo como el temita ya del teorema fundamental del cálculo y de sumas de arriba. Entonces, ¿qué opinan? Ya vieron, primero que todo, sustitución. Sí, Sí, Listo. ¿Y qué les pareció? Fácil. Es de práctica, eso sí, más o menos. más o menos. Bueno, en este taller hay que trabajarle. trabajarle. En este taller, pues está breve, porque aquí, por ejemplo, en este primer punto, perdón, nos dicen cuál sustitución hacer. En este ya sí tenemos, bueno, este es por Wolfram, pero bueno, estos punticos son los interesantes, estos que son teóricos, pero por sustitución. Entonces vamos a empezar repasando más o menos qué es la sustitución y empezamos a hacer ejercicios. Y si eso es de hacer ejercicio. Entonces, bueno, integración por sustitución. Integración. Y ya vieron partes también. Sí. Listo. ¿Ya han visto otro método esta semana o solo llegaron hasta ahí? Trigonométrica. Trigonométrica, bueno, esas son las buenas. A ver, se me olvidó la definición. Entonces, voy a dar la definición muy por encimita. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una integral de este tipo. Entonces, si yo tengo una integral que tiene f de x evaluada en una función y que se está multiplicando como por la derivada de esa función, entonces yo lo que puedo hacer es una sustitución.
el truco, lo que tenemos que irnos preguntando a la hora de resolver una integral, es como, bueno, ¿yo qué puedo elegir? O sea, ¿qué sustitución puedo hacer? Tal que cuando yo derive esa sustitución, se me simplifique la integral. La idea de la sustitución es simplificar la integral. Entonces, por ejemplo, acá, si yo elijo g de x, cuando yo derive arriba y abajo, perdón, a la izquierda y a la derecha voy a tener que el de u respecto a x es g' de x. Entonces, despejando el de u va a ser g' de x por el diferencial de x. Aquí es donde ya sí empieza a tener mucho peso los diferenciales. Entonces, la sustitución que es reemplazar estas ecuaciones que yo tengo acá en mi integral original. Entonces, f va a quedar igual. G de x es u, entonces me va a quedar f evaluada en u. Y yo tengo que g' de x por dx, todo esto es de u. O sea, todo esto es de u. Entonces yo pasé de una integral que es muy complicada a una mucho más sencilla. Esa es la idea de hacer una integración por sustitución. Entonces uno se tiene que ir como preguntando a la hora de empezar a hacer ejercicios como, bueno, ¿yo qué puedo elegir como u para que cuando derive se me simplifique? ¿Listo? Entonces, a ver, estos primeros son muy sencillos porque nos están diciendo la sustitución. Me gustan más son los que no tienen, lo que en los que nos toca pensar. Entonces, bueno, empecemos con este. Con este de, nos dicen, bueno, este es el mismo. Integre esta integral. X igual a 5x. A ver si ya están tesos. ¿A quién tengo que elegir como u? X. X. A x. Sí. Hay una manera más fácil. Ustedes saben, les pregunto, ¿ustedes conocen la integral de coseno de 5u? O mejor dicho, la integral de coseno de 5x. Nosotros no conocemos esa integral. Nosotros sí conocemos No. la integral de coseno de x. Esta sí la conocemos. O sea, es llevarlo también a las integrales de tabla. Entonces les vuelvo y les pregunto, ¿cuál es una mejor sustitución? Se Pero vale. entonces, digamos, perdón, es que por ejemplo, cuando a mí me explicaron la sustitución, me lo explicaron con, pues, como con una liate, que consistía como en prioridad para sustituir. Ok. Te hago un paréntesis, perdón por interrumpir. El IATE es para integración por partes. Esto es para Ah, por ok. partes. En sustitución no funciona. ¿Listo? Ah, listo. Acá Gracias. no funciona. Entonces, miremos qué pasa si yo hago u igual a x. Si yo hago u igual a x, la derivada de x, ¿cuánto es? Es 1. Entonces, me va a quedar que el de u es igual a de x. Entonces, sustituyendo, donde esté la x, pongo la u. Entonces, me va a quedar u por coseno de 5u. ¿Simplificar mi ejercicio? No, simplemente le cambié el nombre a la variable. Entonces, esa sustitución no me sirve, pero se vale. Entonces, miremos qué pasa si yo elijo u igual a 5x. ¿Cuál es la derivada de 5x? 5. Y esto multiplica el de x, recuerden. Entonces, a ver. eh, creo que queda un errorcito en este ejercicio. Ah, bueno, es que este es por partes. Qué pena, sí, 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 sí. Yo ya iba a decir esto por sustitución, no va a dar. Este es por partes, me adelanté mucho. A ver, ¿dónde están los de sustitución? Ahorita miramos este, que es muy bacano. Sí, Pero porque entonces, por sustitución tiene que aparecer la función y la derivada. exacto, muy bien. Entonces, por este lado no cuadra. Ya te iba a, pues, ¿quién fue la que me dijo ahorita lo del IATE? Ahí sí tienes razón, porque muy bien. Esta integral se resuelve por partes, no por sustitución. ¿Listo? Entonces, esta la miramos ahorita, pero muy bien. Miremos sustituciones. A ver, es que estos son para Wolfram. Miremos este ejercicio teórico, así lo repasamos de una vez. Nos dicen, si f es continua y la integral de 0 a 9 de f de x por dx es 4,
Entonces nos están preguntando que calculemos la integral de 0 a 3 de x por f de x al cuadrado. Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí, si se ve la sustitución claramente, tengo que llevar esta integral, la que me están pidiendo, a esta forma más sencilla a la que yo sí le conozco el valor. Entonces yo aquí, ¿a quién puedo hacer u? Por lo general es lo que está más adentro de la función o pensando mejor por la derivada. Entonces yo voy a elegir que u es x al cuadrado. Y mi du, pues va a ser la derivada de esto, o sea, 2x por dx. A mí no me gusta empezar a mirar quién es el de u. Me gusta mejor despejar el de x, porque me parece mucho más sencillo mirar cómo va a quedar en sí la sustitución. Entonces, si despejo el de x, va a ser de que esto es igual a du sobre 2x. Entonces, perdón, sustituyendo acá en la integral, me va a quedar de que la integral, ya miramos los límites, va a ser x, porque yo no tengo nada que sea igual a x, por la función evaluada en u, porque x al cuadrado es u. Esto por dx. Y dx es du sobre 2x. Entonces aquí veo que ya la derivada se canceló con esta y me apareció S1 medio. Entonces esto va a ser la integral de f de u sobre 2 por du. Entonces, ustedes ya vieron que cuando uno está en una integral definida e hizo una sustitución, uno también tiene que cambiar los límites de integración. ¿Y cómo cambio esos límites? Simplemente es reemplazándolos en la sustitución. Entonces, en este caso, mi integral está en el dominio de la x. Yo lo que hice fue pasar al dominio de la u, entonces tengo que cambiar esas x. Entonces, si x es igual a 3, u, ¿cuánto va a valer? El límite de la u va a ser evaluar en la sustitución a la x, o sea, 3 al cuadrado. Y esto me da 9. Y también el inferior, x igual a 0, u va a ser 0 al cuadrado, o sea, 0. Y estos van a ser mis nuevos límites de integración. Integral de 0 a 9, integral de 0 a 9. Esto es muy importante, no se les olvide cambiar los límites de integración cuando estén en una integral definida. Porque si no cambian los límites de integración es como si estuvieran trabajando con la x y con la u al mismo tiempo. En este ejercicio es muy importante hacer ese cambio porque vea que ya nos apareció el 0 y 9 y la f de la hipótesis que nos dieron. Entonces yo por... Profe, Hola, perdón, sí. a mí me explicaron también otro método, Sí, el pues otro... Sí. evaluar integrales definidas, se puede cambiar los límites de integración cuando cambie la variable o también hallar la integral indefinida y aplicar Y un evaluar al teorema de final. evaluación. Muy bien. Esa es la otra forma. En este ejemplo, sí es muy importante cambiarlos acá. Entonces hay que irlo, cuando vayan haciendo ejercicios es mejor como que lo hagan uno por este lado y el otro por el otro. ¿Cuál es el otro método para los que de pronto no lo vieron? Es que yo puedo simplemente hacer la sustitución y de olvidarme de los límites. Entonces, yo voy a decir, esto es f de u. Y al final integro esto. Entonces esto me va a quedar, no sé, un ejemplo. Digamos que me quedó u al cuadrado más u más 1. Entonces, como yo tengo mis límites de integración para la x, yo lo que hago es que regreso la sustitución, o sea, vuelvo a las x. Supongamos que aquí la sustitución hubiera sido x. Entonces yo vuelvo x al cuadrado, perdón. Entonces yo vuelvo a mi variable original, o sea, x al cuadrado más x al cuadrado más 1. Y aquí ya evalúo en los límites originales. Digamos que x fuera 5 y x igual a 0. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden hacerlo de dos formas. Cambiar los límites de integración al principio y evalúan para la u, al final cuando resuelvan la integral. O si quieren, no los cambian, pero al final lo que tienen que hacer es regresar esa sustitución para ahora sí evaluar. Entonces, yo les recomiendo es que vayan trabajando con los dos, llevando los límites también a la sustitución y no. ¿Por qué? Porque hay casos en los que es más fácil evaluar para la u que para la x. Eso ya lo vamos a ver ahorita con los ejemplos. Entonces acá, sigamos. Yo puedo sacar por propiedades S1 medio como constante. Entonces marcar un medio, integral de 0 a 9 de f de u de u.
Les pregunto, ¿cuánto vale la integral de 0 a 9 de f de u de u? ¿Cuánto vale? 4. ¿Por qué vale 4? Porque es lo que nos están diciendo. Aquí nos dicen que la integral de 0 a 9 de f de x es 4. ¿Qué va a pasar si ustedes le cambian la x por u, o por y, o por w? Esa integral va a seguir siendo lo mismo, porque las variables son mudas. ¿Listo? Entonces, si le cambian la x por la u, o por y, o por cualquier letra, o por cualquier símbolo, la integral, esta hipótesis que nos dieron, va a seguir dando lo mismo. Entonces, la integral de 0 a 9 de f de u por du es 4. Entonces, va a ser 1 medio por 4, que es 2. Entonces, esta integral de 0 a 3 de x, de f de x al cuadrado es 2. Listo. ¿Hay alguna pregunta respecto a este ejercicio? Vea que es un ejercicio muy sencillo, pero estamos aplicando la sustitución de manera genérica. ¿Vamos bien? Sí, Excelente. Entonces, a ver, busquemos un ejercicio ahora sí más numérico para mirar lo que nos decía la compañera. A ver, esto es partes. Bueno, estos talleres de ahora casi no me gustan porque no hay tantos numéricos. Ah, este sí es de sustitución. A ver. Mm. Ah, bueno, pero este todavía no nos sirve. Porque ese es aplicar sustitución y luego por partes. Entonces, a ver, si no me va a tocar inventar. Esto es por partes, sustitución, sustitución. Ah, este me gustó. Muy bien. Entonces, vamos a resolver esta integral. Coseno de raíz de x sobre raíz de x. Pregunta, ahí se ve muy obvio, ¿cuál es la sustitución que debemos hacer? Raíz de Raíz x. de X. Muy bien. Entonces, u va a ser raíz de x. Pregunta, ¿cuál es la derivada de raíz de x? Ustedes que ya ven un cálculo diferencial y son tesos derivando. Es como 1 sobre 2 raíz de X. Falta algo. Esa sí es, pero le falta algo. ¿Qué le falta? Menos. Miremos por Ah, qué. Un paréntesis. Esto recordemos que es lo mismo que decir x a la 1 medio. Entonces, si yo derivo, lo que tengo que hacer es bajar el exponente, muy bien, o sea, 1 medio, vea que aquí apareció, pero restarle 1, o sea, 1 medio menos 1. ¿Y esto qué es lo mismo? 1 medio de x a la menos 1 medio. Ah, bueno, sí, 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 me equivoqué. Sí, es 1 medio. Me confundí acá. Ay, perdí la cámara. Ahí me disculpan. Hace años no derivo. Bueno, sí derivo, pero no tan seguido. Muy bien, ahí me disculpan. Y x a la menos 1 medio es por propiedades x a la 1 medio abajo, que es lo mismo que decir 1 medio de raíz de x. Excelente, si están bien derivando. Era una, como dicen los profesores, era para ver si estaban atentos. Entonces sí, esta es la derivada. Ahora hagamos la sustitución. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la integral de coseno de u sobre quién. Entonces, yo puedo ver que, o mejor dicho, a mí me gusta hacer esto más despejando el de x, se ve mucho más fácil. Entonces, si yo despejo el de x, el 2 raíz de x va a pasar a multiplicar al de u. 2 raíz de x por du. Y reemplazo el de x, o sea, 2 raíz de x por du. Y aquí en el denominador había un raíz de x, que es el que se cancela con este, y me aparece el 2 arriba. Entonces esto es nuestra sustitución como coseno de u por 2 por du. Nuevamente podemos sacar ese 2 como constante. Nos queda coseno de u por du. ¿Cuál es la integral de coseno?
Seno de X. Seno de X. Aquí, entonces, ¿cómo quedaría? Seno de U, porque estamos trabajando con las U. ¿Listo? Más una constante de integración en este caso. Entonces, miremos qué pasa si decimos que este integral va a ser definido. Entonces, obviamente, nos va a volver a dar esta misma expresión, pero miremos qué nos ahorramos a la hora de evaluar. Entonces, digamos, vamos a resolver la integral de 0 a 10 de esta misma. Entonces, coseno de raíz de X sobre raíz de X por dx. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la sustitución y qué nos va a dar la sustitución. Entonces, primero hagámosla cambiando también la sustitución. Entonces, si cambiamos la sustitución, o sea, perdón, los límites de integración para la sustitución, nosotros ya sabemos que la sustitución nos va a dar 2 coseno de u por du. Esta parte queda igual. Pero ¿cuáles van a ser esos nuevos límites? Va a ser cuando la x es 10, la u tiene que ser la sustitución, o sea, raíz de 10. Y cuando la x sea 0, pues el nuevo límite va a ser la raíz de 0, que es 0. Entonces nuestros nuevos límites de integración van a ser de 0 a raíz de 10. Y ya sería integrar. La integral de esto, pues ya vimos que aquí nos da 2 seno de u. Y esto lo tendríamos que evaluar entre 0 y raíz de 10. O sea, decir 2 que multiplica seno evaluado en el superior menos seno evaluado en el inferior. Entonces, dejémoslo acá. Esto hasta acá, creo que vamos bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? De momento no les miren esa parte número. Ya miramos qué va a pasar. Entonces, ahora hagámosla por el otro método que nos mencionaba la compañera. La compañera nos decía, vea, usted no cambie los límites de integración. Solo haga la sustitución. Entonces, la sustitución, entonces lo voy a escribir simplemente como para que quede bonito. Entonces ella nos dice, vea, usted no cambie los límites de integración. Pongo unos punticos para que se acuerde que al final tiene que evaluar, ¿cierto? Y esto nos da, pues ya sabemos que nos va a dar 2 seno de u. Entonces, si ustedes no cambian los límites de integración, al final tienen que volver a la variable original. Entonces, tienen que deshacer la sustitución. Entonces, tienen que decir, vea, esto es 2 seno de raíz de x. Y ahora sí, evalúen en los límites originales, 0 y 10. Y aquí nos va a volver a aparecer lo mismo que si lo hacemos por el otro paso. 2 seno de raíz de 10 menos seno de 0. Esos serían los dos pasos, los dos métodos. Ustedes ya deciden como cuál. ¿A qué voy? Es que hay funciones o sustituciones que son muy complicadas. Entonces, a veces al final es mucho más sencillo evaluar la función por este lado que por este lado. Entonces, eso va a depender también como de el tipo de ejercicio que estemos trabajando. Entonces, les aconsejo es que un ejercicio lo hagan por este lado y este por el otro, deshaciendo la sustitución. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Voy a poner que por acá, que u era raíz de x. Bien. Entonces, hagamos otro ejercicio. Bueno, hagamos este, que sea un poquito más trigonométrico. Pregunta. Vamos a resolver esta integral. Coseno de x sobre seno al cuadrado de x. ¿Cuál sustitución me convendría más? Entonces ustedes dirán, bueno, ahí yo tengo como dos opciones. O hago u coseno o hago u al seno al cuadrado. Entonces, la pregunta es como, uy, ¿cuál es el que me conviene más? Entonces, miremos. ¿A cuál quieren que ensayemos primero? Si Seno. seno. Bueno, entonces ensayemos seno al cuadrado de x. Pregunta, ¿cómo derivo ese seno? Ese seno al cuadrado. Menos coseno. Ojo, no, eso es, Mm, sí solo tengo el seno, pero aquí estoy eligiendo seno al cuadrado.
Bueno, sí, el compañero dijo solo seno. Entonces, si yo hago u igual a seno de x, sí, muy bien, la derivada es ¿cuánto? ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno de x, muy bien, por dx. Entonces, haciendo la sustitución, me voy a dar cuenta de que el coseno de x por dx, véalo acá, todo esto es el de u. Entonces, el de u me quedó aquí arriba. Y donde está el seno, reemplazo por u al cuadrado. Ah, no, esto es muy sencilla. Ya integrar esto es muy sencillo. ¿Cómo integramos esto? Lo podemos subir al denominador, perdón, al numerador con el exponente negativo y aplicar la regla más sencilla de integración. Súmele 1 y divida por ese nuevo valor. Más c. Como estamos resolviendo una integral definida, perdón, indefinida, tenemos que regresar a la variable original. Entonces, esto va a ser menos seno de x inverso, más c. Listo. Aquí se me había olvidado volver a la variable original. 2 seno de raíz de x más c. Ejercicio sencillo. Vamos bien. Entonces, les aconsejo tratar de resolver todos estos ejercicios para que practiquen bien la sustitución. Sustitución muy importante. ¿Cuál es la ventaja del segundo parcial? La ventaja del segundo parcial es que no aparecen integrales difíciles. Son integrales o de tablas o muy sencillas. Si mucho, si ustedes dicen, ay, no, en el segundo parcial me salió una integral, la más difícil que les puede salir es sustituir. No creo que les salga una integral por partes o por algo complicado. Por lo general siempre es una sustitución o incluso integrales de tabla. Entonces miremos ahora sí, en el resto de clase, la integral por partes, que esa sí es un poquitico más complicadita, más larguita. ¿Por qué? En algunos casos toca aplicar integral por partes, debe compartir. Y luego hacer una sustitución. Eso es muy común. Entonces, si nosotros, o mejor dicho, ustedes vieron en clase que la sustitución es como un análogo a la regla de la cadena en las derivadas. La integral por partes, pues es como el análogo a la regla del producto. Integral por partes. Entonces, este método se va a aplicar cuando tengamos el producto de dos funciones. Entonces, si yo tengo f de x por g de x por dx, entonces yo puedo aplicar partes. Aplicar partes. Entonces aquí sí es muy importante el LIAT. El LIAT es simplemente un acrónimo para uno acordarse a quién tengo que elegir primero como U o como DB. Entonces primero miremos cómo es la formulita para solucionar una integral por partes. Entonces para integrar por partes es muy importante el orden. Yo siempre suelo elegir el U y aquí el DB. Entonces uno va a elegir al U como una función. No se va a decir f de x. Y el de u va a ser la derivada de f' de x. Y el de b va a ser todo lo demás. G de x por dx. Y el b va a ser la integral de ese g de x. Entonces voy a denotarlo como... a ver, ¿cómo lo denoto? Bueno, voy a decir que esto es g'. Prima de x. Y la integral va a ser g de x. Porque es muy importante este orden, porque esto le facilita a uno el orden para acordarse de la formulita. Entonces, la formulita para la solución va a ser la siguiente. Multiplique en cruz, o mejor dicho, multiplique u por v, menos la integral de la multiplicación derecha. Entonces va a ser g de x por f' de x, por dx. Entonces, en integral por partes, siempre nos va a volver a salir una integral. Muy bien. Bueno, copiémoslo así mejor. Va a ser v por du. Y ya pues, teniendo en cuenta la sustitución y todas esas variables, esto va a ser f de x por g de x menos integral, y ahí sí, g de x
por f' de x de x. A lo que voy con esto es que conserven este orden. El u sobre el de u, el de b al otro lado sobre v, y eso facilita muy fácil recordar cómo es esa fórmula para aplicar integral por partes. Entonces, en integral por partes, el primer paso es elegir el u, elegir bien el u, elegir bien. Y para elegir bien ese u, yo utilizo el liate. Entonces, ¿el liate qué quiere decir? Entonces, el liate. Que usted se va a fijar en qué tiene, cómo tiene esa integral. Y dependiendo lo que tenga en esa integral, va a elegir en este orden. Entonces, esto va a ser logarítmicas. Esto es trigonométricas inversas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Entonces, empecemos a hacer un ejercicio por acá. A ver, uno más complicadito. Hagamos esto. Ustedes siempre que van a hacer un ejercicio se van a acordar del liate, si es una integral por partes. Entonces, para ver si es una integral por partes, es que haya un producto. Que hay un producto, entonces, bien, yo puedo aplicar por partes. Y van a, si quieren, escriben liate y se van a preguntar. En esta expresión hay logarítmicas. Les pregunto, ¿en esta expresión hay logarítmicas? No, no hay logarítmicas. ¿Hay trigonométricas inversas? No, tampoco hay trigonométricas inversas. ¿Hay algebraicas? No, no hay algebraicas por ningún lado. ¿Hay trigonométricas? Ve, mira, sí, aquí hay una trigonométrica. Entonces, la que primero encuentre, ese va a ser nuestro U. Entonces, como la trigonométrica fue la primera que encontramos, entonces eso va a ser nuestro U, o sea, coseno de 2 teta. Y nuestro dB va a ser todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? El exponencial de menos teta por d teta. Y ahora sí, empiezo a jugar. Hasta aquí todo bien. ¿Cómo elegir ese U y ese dB? Sí, Muy bien. Entonces, ¿quién va a ser el de U? El de U va a ser la derivada de coseno de 2 teta. ¿Cuál es esa derivada? menos seno de 2 teta. Menos seno de 2 teta. No, menos 2 seno de teta. Perdón, menos seno de 2 teta. ¿Cómo derivamos eso? Por integral por partes. Recordemos que integral por partes es la integral, perdón, la derivada de la de afuera, o sea, menos seno de teta, perdón, menos seno, evaluada en la interna, o sea, 2t, pero multiplicada por la derivada de la función interna, o sea, la derivada de 2t, que es 2. Entonces, por eso me queda menos 2 seno de 2t. ¿Listo? Ojo ahí con las derivaditas. Y en el lado derecho, ¿qué tenemos que hacer? Para la db, integrar. ¿Cuál es la integral de Euler a la menos teta? Euler a la menos teta. Sí, ¿cuál es la integral de eso? Muy fácil, esa es de tabla. Es menos Euler a la menos teta. Listo. ¿Cómo comprueban? Deriven. Y si derivan, tienen que volver aquí arriba. Entonces la derivada de Euler a la menos teta es menos por menos Euler a la menos teta. Entonces este menos con este menos da más y volvimos al original. Listo. Entonces es la integral de Euler a la menos teta. Ya tenemos nuestro u, nuestro du, nuestro db y nuestro v. Entonces, ¿cómo hacer esa integral por partes? El producto de estos dos, o sea, menos Euler a la menos teta por coseno de 2 teta, menos la integral de este producto, o sea, de menos Euler a la menos teta por menos 2 seno de 2 teta. Listo. Entonces, si quieren, ya van dejando esta parte por aquí. No se les olvide sumarla al final. ¿Y esto qué se va a convertir? Menos integral, menos por menos, da más. Entonces esto quedó Euler a la menos teta por
2 seno de 2 teta. Se me olvidó el de teta ya. Por d teta. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que resolver esta integral. Les pregunto, ¿cómo vuelvo y resuelvo esta integral? Aquí yo puedo aplicar una sustitución, puedo aplicar una sustitución trigonométrica o puedo aplicar una integración por partes. Bueno, dejemos la pereza y copiemos esto. ¿Cómo vuelvo a resolver esta integral? Eso es lo maluco de integración por partes, que vuelve a salir una integral. Y esa integral no sabemos si va a ser más dura o más sencilla. Sería otra vez por partes, ¿no? Muy bien. Entonces, ustedes que ya son muy tesos en esto, ¿quién va a ser ese U y quién va a ser ese B? U sería seno de 2 teta. Entonces, muy bien, volvamos a copiar por acá. Entonces, U va a ser seno de 2 teta. Y el de B. Entonces, aquí, si quieren, saquemos este 2 para que no se me enreden ahí. Podemos sacarlo como constante. Muy bien. Ok. 2 coseno de 2 teta, ¿no? No, el de B. Ah, El de B, recordemos que es todo lo demás, entonces otro. hay que volver a la menos teta de teta. Y ahora sí, ¿quién es el de U? 2 coseno de 2 teta. 2 coseno de 2 teta. Muy bien. Y el V va a ser otra vez menos Euler a la menos teta. Volvamos a aplicar partes. Entonces, a ver, esta es la integral que yo estoy resolviendo. Euler a la menos teta coseno 2 teta por d teta. Igual a la primera parte que ya resolví de la integración por partes. Menos Euler a la menos teta coseno de 2 teta. Menos 2, que es esta parte. Y ahora sí, voy a abrir un paréntesis grandes para resolver esta integral. Nuevamente por partes. Entonces, ¿cómo es? Producto así en diagonal, o sea, menos Euler a la menos teta por seno de 2 teta, menos la integral, aquí nos volvió a salir otra, por el producto de estas dos derechas. O sea, menos Euler a la menos teta por 2 coseno de 2 teta. Y ustedes se preguntarán ahí, ¿cómo vuelvo a resolver esta integral? Otra vez por partes, o sea, caímos en un ciclo infinito. Ya saben cómo salir de ese ciclo. De pronto ya hicieron alguno de estos ejercicios en los que uno cae ahí como en ese ciclo. Ya vieron cómo salir de este ciclo infinito para no integrar hasta que nos graduemos. Yo no, la verdad. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a disolver este paréntesis para que nos quede más fácil. Entonces vuelvo y les digo a ver si caen en cuenta. Esta es la integral que yo estoy resolviendo, ¿cierto? El lado izquierdo de la igualdad. En el lado derecho tengo esta primera parte, que fue la primera integral. Y ahora sí resolvamos este paréntesis. Menos 2 por esto va a ser más 2 Euler a la menos teta seno de 2 teta. Entonces esta es la parte que me salió de la segunda integral. Y menos 2 por esta integral. O sea, bueno, de aquí voy a sacar este menos 2. Y ese lo voy a multiplicar por este menos 2. O sea que me queda... Ah, bueno. Hagámoslo primero parte por parte. Menos 2 por menos va a ser más 2 integral de esto que está aquí adentro. De menos 2 Euler a la menos teta coseno de 2 teta. De teta. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. ¿O hay alguna pregunta? Más 2. Entonces, yo aquí puedo sacar este menos 2 como constante, ¿cierto? Entonces lo voy a sacar acá haciendo este artificio. Entonces yo tenía un 2 positivo aquí afuera. Por ese menos 2 me va a dar menos 4, ¿cierto? ¿Queda claro ahí lo que hice, cierto? ¿O hay alguna pregunta?
Creo que hasta aquí vamos bien. Entonces, para no volver a resolver esta integral y volver después a hacer otra integral, ¿qué es lo que notan aquí como común? Que volvimos al inicio. Entonces, ¿de dónde nosotros partimos? Nosotros partimos de acá, de Euler menos teta coseno de 2 teta por d teta, y llegamos a esta primera parte y una integral que depende del seno. Y volvimos a integrar. Y volvimos a caer al coseno de teta. Entonces, si volvemos a integrar, volvemos otra vez al seno. Si volvemos a integrar, volvemos al coseno. Entonces, lo que quiero que noten es que volvimos al inicio. Estas dos cosas son totalmente iguales. Y como yo estoy resolviendo una igualdad, yo puedo despejar. Entonces, yo puedo pasar esto al lado izquierdo, a sumar, porque vean que yo aquí tengo menos 4 veces esta integral. Entonces, yo puedo pasarla a sumar. Entonces, Euler a la menos teta, coseno de 2 teta por d teta, más 4 veces esta integral. Euler a la menos teta, coseno de 2 teta. Y esto va a ser igual a lo que nos resultó de haber resuelto esa integral 2 veces. Coseno de 2 teta más 2 veces Euler a la menos teta, seno de 2 teta. ¿Esto aquí en el lado izquierdo lo puedo sumar? Sí, con toda tranquilidad, porque las dos cosas son exactamente la misma. Entonces yo puedo decir que esto es igual y las puedo sumar. Coseno de 2 teta por d teta. Igual a menos Euler a la menos teta, coseno de 2 teta, más 2 Euler a la menos teta, seno de 2 teta. Vamos bien hasta acá. Vean que esa es la manera de parar el ciclo. Cuando vuelvan a la integral que quieren resolver, esta es la que nosotros queremos resolver, simplemente la pasan al otro lado a sumar o a restar. Y como esta es la que yo quiero resolver, yo simplemente la despejo. Entonces, ¿qué le está estorbando a esta integral? El 5. Entonces, la integral que yo quiero resolver desde el principio va a ser igual a ¿qué? ¿O cuál va a ser su resultado? Va a ser menos Euler a la menos teta coseno de 2 teta más 2 veces Euler a la menos teta seno de 2 teta. Todo eso sobre 5. Ay, qué torcido. No, todo esto sobre 5. Más la constante de integración. Y aquí acabaríamos nuestro ejercicio. Listo. Entonces, este ejercicio la verdad es un poquitico complicado por eso, por lo de parar el ciclo. Entonces, ¿cuándo se da eso de que la integral cae como en un loop infinito? Cuando las componentes de su integral son coseno o seno. ¿Por qué? Porque la derivada de una es seno o coseno. Y cuando integre, me devuelvo, entonces voy a quedar yendo y viniendo. Pero para parar ese ciclo simplemente es integrar hasta que me aparezca la integral que quiero resolver y despejarla. ¿Queda claro? ¿O hay alguna pregunta? Este ejercicio, la verdad, es muy chévere. Y aquí repasamos muy bien integral por partes, que la hicimos 2 veces, y descubrimos cómo parar ese ciclo, para cuando les pregunten en clase. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, Bien. excelente. ¿Vamos bien? Yo creo que sí. Nos ha rendido. A ver, miremos qué más ejercicios vemos por aquí interesantes. Mm, Este ejercicio es muy bacano. Resolvámoslo. ¿Qué se ve ejercicio parcial? Nos dicen, sea f una función 2 veces diferenciable. ¿Qué quiere decir que sea 2 veces diferenciable? Que se puede derivar 2 veces. Y nos dicen, tal que f de 0 sea igual a 6, f de 1 sea igual a 5 y f' de 1 sea igual a 2. Y nos están pidiendo, resuelva esta integral, por favor. Y nosotros, claro que sí, con mucho gusto, resolvámosla. Preguntas, ¿cómo podemos resolverlo?
¿Qué se les ocurre? ¿Sustitución o integral por partes? Entonces, recuerden que siempre la integral por partes. Sustitución. Bueno, si yo hago una sustitución, ¿qué sustitución elegiría? Elegiría. Entonces miremos qué pasa si yo hago una sustitución. Si yo voy a elegir a u igual a x, del de u va a ser igual a de x. Entonces esto me va a quedar, donde esté la x pongo la u. U por f' de u, por du. O sea, la sustitución no me va a servir para nada. ¿Por qué? Solo le voy a cambiar el nombre a la variable, nada más. No me va a servir. En cambio, la integral por partes, recuerden que es cuando tengo un producto. ¿Y el IATE qué me dicen? El IATE. ¿A quién debo elegir como u? Entonces, miremos. ¿Hay logarítmicas en esta expresión? No. F' yo no sé quién es. Entonces me voy a enfocar simplemente en el resto de la expresión. ¿Hay logarítmicas? No. ¿Hay inversas? Tampoco. Algebraicas sí hay. ¿Cuál es la algebraica? La x. Entonces voy a elegir a la u como x. Y al de b todo lo demás. O sea, f' de x por dx. Y ahora sí tengo que hacer los pasitos. Derivar. Derivada de x es de x. E integrar. Integrar de f', ¿cuánto me da la integral de f'? F' 100. de X. Muy bien. Entonces, la integral, recuerden que me anulo una de las derivadas, entonces me queda simplemente la primera derivada respecto a x. Ahora sí, apliquemos integral por partes. De 0 a 1, x, f'' de x por dx. Entonces acá va a ser producto en diagonal, o sea, x por f' de x, evaluado entre 0 y 1, menos la integral del producto que viene aquí derechito. ¿Qué va a ser? F' de x por dx nada más. También integral de 0 a 1. Al final evaluamos, resolvamos esa integral. ¿Cuál va a ser esa integral de f'? Menos la integral de f' va a ser f de x, evaluada en 0 y 1. Y ahora sí evaluemos. Entonces en la evaluación siempre poner mucho cuidado con los signos. Entonces esto va a ser, donde esté la x, reemplazo por 1, o sea, 1 por f' evaluada en 1, menos lo mismo, pero evaluada en 0, o sea, 0 por f' de 0. Entonces esto se cancela porque está multiplicada por 0. Ahora esta parte, menos. Cuando tengan un menos antes de una evaluación, les recomiendo que abran paréntesis para que no se confundan con los signos. Esto va a ser f evaluado en 1 menos f evaluado en 0. Ahora sí simplifiquemos esto. Esto va a ser f' en 1. Esto se fue para 0. Menos por f1 es menos f1. Menos por menos es más f evaluado en 0. Y todos estos datos nos los dieron al principio del ejercicio. Vea que aquí nos dijeron f' de 1 es ¿cuánto? Es 2. Menos f de 1. F de 1 es 5. Más f de 0, que creo que fue 6. Y ya, es simplemente una suma y una resta. Esto es 8 menos 5, o sea, 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la integral de 0 a 1 de x por f' de x por dx es 3. Listo. Vean que estos ejercicios son muy sencillos, pero uno se asusta porque uno no ve una función, uno no sabe cómo por dónde empezar. Pero ¿qué es por dónde uno empieza? Por aplicar simplemente la teoría, lo más básico que uno aprende del método, ya sea sustitución, integración por partes. ¿Alguna pregunta? A ver, nos queda tiempito para hacer otro ejemplo. Por ejemplo, este B es exactamente lo mismo, solo que ahí le están dando el nombre de polinomio, pero U va a ser igual a X y el polinomio va a ser el de B y ya aplican integración. ¿Listo? A ver, otras. Este por tablitas, no sé, aburrido.
A esta parte, si quieren, no le prestan atención. Esto de la función indicatriz. Eso no tiene mucha relevancia. A ver, por acá. Este. A ver, ¿cuál de Team María? Este es muy bacano. Si mal no recuerdo. A ver. Entonces, ¿qué método puedo aplicar yo acá? Bueno, ahí ya nos están sapiando en el ejercicio. Nos dicen, elija una sustitución adecuada y después utilice partes. Entonces aquí yo tengo que hacer una sustitución primero. ¿Cuál es la sustitución que yo puedo aplicar? Raíz de x. Pues es como lo que está más adentro, lo más sencillo. Raíz de x. La derivada ya vimos ahorita que era 1 sobre 2 raíz de x por dx. Pero ojo, vea que yo ya dije quién es raíz de x. Yo ya dije que raíz de x es u. Entonces mi du va a ser 1 sobre 2u por dx. Muy bien. Ahora sí hagamos ese cambio de variable. Esa sustitución, perdón. Yo aquí voy a utilizar el método de simplemente evaluar al final y deshacer la sustitución. Entonces, Euler a raíz de x es lo mismo que decir Euler a la u. Y el de x despejémoslo de acá. El de x va a ser 2u, pasa al otro lado, o sea, 2u por du. El de x me va a quedar 2 veces u por du. Entonces vea que aquí ya lo llevamos una parte de producto, o sea, a una integración por partes. Esto me quedó horrible. Esto me quedó 2 veces u por Euler a la u por du. Muy bien. Si quieren, saquemos ese 2 como constante para que no estorbe por ahí. Y ahora sí podemos aplicar partes porque tengo un producto. Entonces, líate. Tengo logarítmicas negativo, inversas tampoco, algebraicas sí. Tengo a la u. Entonces, aquí para no enredarnos con las variables, eh, voy a llamar a z u y el de b a todo el resto. Euler a la u por du. Listo. Entonces, u fue la variable de la primera sustitución. Y z simplemente es lo que llamé aquí a la parte que voy a derivar. Entonces, mi de z va a ser la derivada de u con respecto a u, o sea, 1 por du. O sea, no quiero que se me confundan con las variables. Si se enredan mucho con la u, hagan de cuenta que la u es una x, que están derivando x. Entonces, la derivada de x es 1. Y la integral de Euler a la u, ¿cuánto es? Euler a la u. Entonces, ¿esto cómo se puede ver? Esto va a ser 2 veces la integral por partes, o sea, el producto en esta diagonal, o sea, u por Euler a la u, menos la integral del producto aquí derecho, o sea, Euler a la u por du. Este 2, como lo saqué, multiplica toda la integral, por eso abrí esos corchetes. Entonces, esto va a ser 2 veces u por Euler a la u, menos la integral de Euler a la u, que es muy sencilla, ya la vimos, Euler a la u. Ahora, voy a simplificar esto un poquito. Voy a sacar a Euler a la u como factor común. Entonces me va a quedar 2 veces Euler a la u menos 1, factor común. Y como yo tengo que evaluar esa integral, porque es una integral definida, yo simplemente, para no ir cambiando de todas esas sustituciones, vuelvo a la variable original. O sea, 2 Euler a la raíz de x por raíz de x menos 1. ¿Por qué? Porque recuerden que u había sido raíz de x. Y ahora sí evalúo esto entre, ¿cuánto era? 1 y 4. 1 y 4. Entonces esto va a ser 2 veces Euler a la raíz de 4 por raíz de 4 menos 1
menos 2 veces Euler a raíz de 1 por raíz de 1 menos 1. Aquí ya vemos que 1 menos 1 es 0 y 0 por cualquier cosa, 0. O sea que el resultado va a ser 2 veces Euler a la 2 por 2 menos 1, que esto es 1, o sea, 2 Euler a la 2. Y listo, ejercicio completado. ¿Alguna pregunta? Ya lo que necesito es que se sienten bien juiciosos a rayarle a eso. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Chévere los ejercicios. Hoy hicimos buenos ejercicios que están de un nivel medio alto, entonces ya tienen suficientes bases con todo lo que han estudiado esta semana en clase también.